Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la segunda jornada del curso seminario. Como planteamos en la clase pasada, el desafío que tenemos por delante tiene que ver con llegar a partir del conocimiento y de los componentes del sistema cooperativo de vivienda, algunas reflexiones que esperamos que sean profundas, que de alguna manera nos permitan revisitar el sistema, como decíamos el otro día, emblemático de la producción de viviendas sociales en Uruguay, pero que estamos en un momento bien interesante como para revisitar, como para generar reflexión a partir de algunas cuestiones que se pueden poner en crisis y que se pueden de alguna manera tomar como plataforma de lanzamiento para una nueva mirada sobre la producción en particular del sistema cooperativo de vivienda y sobre la vivienda social en general en Uruguay. Habíamos planteado, esperamos que haya quedado suficientemente explícito, que estas mesas redondas quieren ser justamente instancias de reflexión y de debate que sirvan para empezar a componer hipótesis de trabajo para el desarrollo de las sendas reflexiones proyectuales que esperamos que se den a partir de este curso seminario. De manera de que esa es la razón por la cual hemos dividido estas instancias en 4 espacios que abordan a su vez diferentes escalas y miradas sobre un mismo tema. En esta oportunidad damos comienzo a esta serie entonces de 4 mesas con la mesa que trata el tema de la vivienda y la ciudad, tratando de entonces abordar esa relación entre estas dos escalas y generando un poco de nueva mirada sobre justamente la forma y la modalidad en que una herramienta como la vivienda y como la vivienda social tiene su vínculo y su capacidad de generar urbanidad, de generar ciudad. Aquí seguramente estén atravesando una cantidad de dimensiones del problema y de espacio urbano, en donde siempre la ciudad, el espacio privado, lo doméstico es como esa especie de manto, de telón de fondo que de alguna manera es soporte de la actividad de la ciudad y del conflicto urbano. De manera de que esa capacidad de la vivienda colectiva, en el caso del sistema cooperativo, la vivienda colectiva por excelencia, en su relación de escala, de dimensión, de capacidad de conformador de espacios urbanos, nos parece fundamental y nos parece una de las cosas que debemos mirar en forma más, digamos, afinada y crítica, porque si bien es cierto que tenemos un déficit habitacional más o menos importante, de acuerdo a quien haga las mediciones, también es cierto que quizá el déficit más importante que tengamos en este momento es un déficit de ciudad, es decir, déficit de habitabilidad, de urbanidad, severo para algunos contextos de la sociedad en particular, que son la acumulación de circunstancias a lo largo del tiempo y donde la vivienda es un componente central y fundamental, pero que digamos, repercute directamente en los resultados del tipo de ciudad que se está generando, ¿no? De manera de que esa es un poco el centro de la convocatoria, relacionar entonces la vivienda y la ciudad y la vivienda, visto desde el sistema cooperativo, y nos acompañan hoy en la mesa 3 de los integrantes que habíamos invitado, habíamos
invitado junto con Pedro Ursola, director de ordenamiento territorial de la Intendencia, pero está enfermo y bueno, se disculpó, estaba muy entusiasmado con la participación en la mesa. Yo voy a presentar a los panelistas y ya les voy a dar pie para que empiecen a hacer sus planteamientos. Comienzo por el profesor Edgardo Martínez, allí a su izquierda. Edgardo, bueno, es arquitecto desde el año 1970 en la Facultad de Arquitectura nuestra, un posgrado tiene UDS en Holanda, en 73 y 75, candidato a doctorado en la Universidad de Urbana de Bélgica, tiene un diplomado en gestión ambiental también en el 2010. Y bueno, Edgardo tiene una extensa trayectoria en temas vinculados con la vivienda y vinculados con la ciudad, ¿verdad? Es analista y planificador, ha desarrollado investigaciones aplicadas, estudios prospectivos, proyectos experimentales. En general ha trabajado en programas también de posgrados y temas sobre transformaciones metropolitanas y ciudades intermedias, gestión del almacenamiento urbano del suelo y programas habitacionales. En Uruguay fue además codirector del Instituto de Asistencia Técnica Comunidad, Campo Cooperativas de Vivienda, coordinador del área de Arquitectura e Ingeniería del Registro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Ministerio de Cultura. En Holanda, además, desarrolla un estudio de la D Eindhoven con un equipo liderado por el arquitecto y profesor Abraken sobre el sistema de estructura soporte de desarrollo progresivo. Ha elaborado documentos con pautas operativas y metodológicas para el abordaje del mejoramiento barrial en distintos países del mundo. Y desde 1999 es profesor agregado del ITU, además designado por la UDELA como investigador de dedicación total. Y actualmente trabaja en temas de estudios como de ciudades intermedias del Uruguay, sistema urbano metropolitano. Fue además becado por la UEA para el diplomado en gestión ambiental. Al centro, el arquitecto Diego Capandelli. Diego, está por ahí, pero voy a tratar de leer. Bueno, es arquitecto, es especializado en urbanismo y planeamiento, con estudios en ordenamiento territorial y desarrollo local. Es profesor titular de Historia y Arquitectura Contemporánea y profesor agregado de proyectos de arquitectura y urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, Montevideo. Se desempeña profesionalmente en Argentina y en Uruguay, con múltiples trabajos en la Patagonia Argentina, en la costa uruguaya. Es autor de más de 30 ensayos y coeditor de diversas publicaciones en su especialidad, entre ellas La Ciudad Celeste, un nuevo territorio para el Uruguay del siglo XXI. Docente y conferencista invitado en centros académicos, profesionales y de planeamiento de la región. Y a mi lado, el arquitecto Salvador Esqueloto. Bueno, Salvador fue decano de la Facultad de Arquitectura por 2 periodos consecutivos. Es profesor titular, director de uno de los talleres de nuestra facultad. Se especializa en planificación y ordenamiento territorial. Ha sido director de espacios públicos de la Intendencia Municipal de Montevideo desde el 90 hasta el año 92. Fue asesor del intendente de Montevideo entre el año 95 y el 2005. Fue director de ordenamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo, territorial, en la administración pasada, además. Trabaja actualmente en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en programas de apoyo al desarrollo de las intendencias del interior. Salvador es coordinador, además, de una red internacional de ciencia y tecnología para el desarrollo, que además tenemos el gusto de compartir actividades, la red Desbordes Urbanos, que trata el tema de las periferias en ciudades iberoamericanas. Y bueno, ha sido redactor de planes de ordenamiento y autor de innumerables artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. Ha tenido también menciones y premios por su trabajo en temas de urbanismo y territorio. De manera que, bueno, tenemos
una mesa realmente que esperamos tomar nota y ojalá que vamos a hacer luego una ronda de preguntas y de intercambios con sus intervenciones. Diego, de repente capaz que te dejamos porque Diego además está un poco indispuesto de salud también y no queremos que se nos quede en esta empresa. Gracias. Gracias por la invitación y gracias también por creo que lo comentamos recién con los compañeros del panel, por haber planteado un tema que nos parece que está especialmente, podría estar más fuerte en la agenda, creo que cultural, entre ellas de la academia. Bueno, el caso de Raúl también ha tenido digamos, actuación en esa temática, pero no es lo más común. En realidad mi generación ha sido como un tema negado. En ese sentido me parece que hay una cuestión, dos o tres cuestiones que quería comentarles a ustedes sobre la pregunta, justamente reflexiones a partir de la convocatoria. Una primera que es paradójica, de que en realidad el tema en la primera mesa de hoy va a ser más sobre la visión más como retrospectiva y bueno, cómo la vamos a revisitar hoy, la experiencia uruguaya. Y luego viene una más exploratoria. Pero cuando vemos la visión hacia atrás, me parece una cuestión como bastante curiosa, es que hay por un lado una cantidad de gente que hay toda una historiografía local, es decir, hay todo un registro de los que fueron, de mucha de la gente de la generación de cierto modo de Ricardo, que fueron como protagonistas contemporáneos de esa experiencia hace 4 décadas. Y otra generación, algunos epígonos que han tratado de mantener esos temas de la vivienda y en relación a la ciudad, pero es un tema que en realidad ha sido más bien un tema que se ha ido como desdibujando me parece, en las agendas culturales. Y es muy curioso, porque en realidad en las agendas culturales nacionales, porque sin embargo las dos referencias principales, si ustedes incluso miran Google, miran los buscadores de Google que hay sobre el Uruguay y la arquitectura, son dos. Eladio Dieste, que incluso hay una hasta por repetirse individuales, que roba en el contexto, pero roba, y después por otro lado el cooperativismo. Entonces, en ese sentido, incluso tomando indicadores, por ejemplo, el número de artículos en publicaciones arbitradas en inglés que tratan sobre Uruguay en arquitectura y urbanismo, y van a ver que los dos roban. Y lo notable es que incluso del cooperativismo, por ejemplo, han habido también referencias en los 80 y los 90 a publicaciones internacionales, cuando en Uruguay, salvo las publicaciones de sus protagonistas o de la gente de la unidad de vivienda, que hubo en su momento, funcionó en media como anexo, una unidad que funcionó en su momento como anexo al ITU, en venir a la democracia, que lo habían planteado, pero no era un tema marginal. Entonces, en ese sentido, parece que hay una cuestión como curiosa de cierto modo, es un fenómeno que parecía, que de cierto modo está como no ha habido una lectura, incluso comentamos que son temas que no ha habido una lectura ni bibliográfica de más joven, ni ha habido, creemos, ahí coincidimos con la presentación, que creemos que tampoco hay muchos indicios de unas exploraciones con la fuerza innovativa que tuvo en su momento la experiencia cooperativa. En ese sentido, esa es la primera cuestión. Y acá dos cuestiones agregadas, son 15 minutos cada una, ¿no? Sí. Una segunda, nos vamos a referir a algunas cuestiones hacia atrás, de historizar o de marcar algunas precisiones que nos parece que valen la pena tener en cuenta, y luego, si hoy revisitáramos el fenómeno con ojos un poco más recientes, algunas cuestiones que se podrían marcar. Una primera que nos parece bastante sorprendente es que fue la fugacidad del fenómeno que tuvo el fenómeno de la vivienda cooperativa, que se explotó muy poco, si uno lo ve en el tiempo, en un país que en general es de procesos más largos, salvo el fenómeno más reciente de explosión o de despegue, pero en realidad hubieron pocos grandes despegues o momentos de cambio. En realidad el fenómeno cooperativo en la parte de vivienda tuvo sus matrices, incluso uno pueden estudiar, hay distintas instituciones, vale la pena por ejemplo estudiar del Centro Cooperativista, sus distintos documentos y publicaciones,
y de algunos otros centros, y en realidad se ve que en realidad casi del 67, 68 al 75 fue incluso 2 años pasada la dictadura, fue una explosión y después empezó notoriamente a 77-78 estaba casi liquidado, a fenecer, fue muy rápido. Segundo, no se pensa, que ahí hay un tema que nos parece que tiene que ver con la pertenencia del tema. La relación con la ciudad fue rara, la relación movimiento-ciudad fue muy de la lectura de los años, a partir de los años 80, y fue una especie de cuestión rara, fue una experiencia muy fuerte, sin igual a duda los impactos que tuvo en las ciudades fueron muy importantes, pero fue por carambola respecto a la reflexión urbanística. O dicho de otra manera, en su momento, incluso uno mira en los documentos escritos y uno hace lo mismo de buscadores, ¿cuántas veces aparece la palabra ciudad? Ninguna. ¿Cuál es la unidad urbanística que aparece? El barrio. Que eso sí hablaba asociaba un tema que incluso cuando la generación esa habló del barrio era un tema como, estaba un poco de modé, porque aludía justamente a una cierta formación humanista, que más allá de las diferencias que había entre distintos hacedores, que vinculaban mucho la idea de las cooperativas por lo menos en mi opinión, de repente me corrigen ahora mis compañeros, pero parecería que en general lo remitían a ciertas visiones de la arquitectura entonces muy contemporánea, que oscilaba, parecía como entre dos grandes influencias, lo que era el fenómeno el llamado empirismo británico escandinavo fundamentalmente, que había cautivado a esos arquitectos jóvenes, y por otro lado, quizás en algunos menos casos, algunas filtraciones del Team 10 y algunas otras búsquedas más de tipo de los dispositivos que entonces se planteaban, pero en realidad era mediada, es decir, esos ambos relatos lo que buscaban eran como se centraron originalmente en expresiones de barrios mucho más blandos, mucho más amigables que los barrios modernos que se habían pensado una década antes, en los 50 en Europa, y tenían una cantidad de cuestiones vinculadas a la urbanidad, tema de control de escalas, la idea de espacios de transición, ciertas, incluso cuando decíamos el tema empirista está muy asociado también a ciertos, como había incluso proyectos concretos en Inglaterra o algunos en Escandinavia que los habían como seducido, pero no era que en vez de hablar de unidades preferían hablar justamente de barrios, o mismo después la idea de complejo cooperativo fue casi por carambola, o de conjunto cooperativo, que vino porque en realidad detrás había lo que primaba era la idea de una especie de utopía asociativa, que hace un rato comentamos con los compañeros en las etapas previas, de que esa utopía fue de otra generación, es decir, la idea de que había una especie de confianza del cooperativismo, que por la ayuda, justamente por la cooperación, sea la más directa, o incluso es curioso, hablaban en algún momento en algún documento de la ayuda mutua como experiencia artesanal, es decir, con un involucramiento que contrastaba con otras prácticas internacionales. Y en ese sentido, uno puede decir, bueno, eso es lo que parecería haber sido en el tema respecto a la ciudad, fue indirecto, fue más que nada adoptar formas de cómo se pensaban en esos, sería después referentes y cómo se adaptaban en Uruguay. Ahí lo interesante fue que la adaptación, quizás urbanísticamente, fue muy pragmática y hoy quizás la veamos controvertidamente, porque en general jugaron con tres grandes estrategias de colonizar el territorio. Uno, por desbordes. Ahí salió de la parte que citábamos recién, es decir, por aumentar la planta urbana, por sprout, fue muy notorio en las ciudades del interior, son casi las ciudades del interior que han estado más estabilizadas, incluso cuando se dice, bueno, tenés tal barrio, tenés tal cooperativa, tienen una impronta hasta impresionante. Segunda, en Montevideo también, fundamentalmente, la ayuda mutua fue muy fuerte en la generación del sprout, incluso cuando uno ve los mapeos que se hicieron en los años 80, es notorio, hay un segundo anillo periférico de nueva planta urbana, que son los principales grandes barrios, y después
hubieron un conjunto de infiltraciones en el área intermedia de Montevideo, en predios de gran porte que en general son las actuales discontinuidades, entre comillas, que hoy podemos ver en la trama. Y después habrían algunas situaciones, un tercer tipo, siendo muy esquemáticos, pero me parece que está interesante a nivel de conceptualización. En el segundo tipo podríamos encontrar, por ejemplo, el complejo Boulevard, ¿no? Que es un caso notorio de estar en un gran vacío en un terreno que era de la curia. Pero después tendríamos una tercera estrategia urbanística que fue colonizar un predio grande o profundo, más que nada. Y ahí incluso hay dos casos muy distintos, pero de obras que me parece que son muy buenas. Una, por ejemplo, que seguro ustedes conocen, de los que han hecho arquitectura o han hecho historia nacional. Uno, por ejemplo, Juxa 4 en el Prado, que es notorio que era un predio de nuevo, un predio más grande, una vieja quinta, que en parte se mantuvo, que se subparceló, como pasado también en ciudades europeas, en Versalles, en una lógica muy urbana, y se metió un dispositivo en tira profundísimo, o dos dispositivos en realidad, tuk-tuk, las obras, quizás en términos de cierta poética, que son quizás las más impresionantes todavía hoy, que son las de Mario Palanzani, por ejemplo, en Malvin, cuando mete, wow, unos tocos que uno dice, wow, todavía hoy hay que animarse a haber pensado de esa manera. Y esas tres estrategias, después hay que notar, algunas mucho más parcelarias, más discretas, pero cuando las evaluamos uno diría, bueno, podríamos ver hoy si las podríamos hacer. En aquel momento parecía primar ciertas cosas, un criterio pragmático de cómo con los terrenos que conseguían, que en realidad no está mal, el criterio de la buena política. Una segunda cuestión que me parece que está lindísimo para estudiar es que en aquel momento, como estaba bastante débil el planeamiento urbanístico, el planeamiento urbano, y hubo una laxitud política para los permisos de construcción. Es decir, no habían planes urbanísticos y hubo laxitud política. Y lograron y replicaban incluso aprovechamientos urbanísticos mucho más fuertes que las normas planteaban en su momento. Y en ese sentido es una cosa, y muy ágilmente, es decir, había una especie de acuerdos políticos en ese sentido, con una paradoja. Acuerdos políticos, incluso recién comentábamos también con Ricardo, en un momento sobre el mundo del cooperativismo empezó en pleno pachequismo, es decir, cuando ya la democracia uruguaya estaba al final de la democracia uruguaya, entre el 68 y el 63, que el pachequismo es por bordaberrismo, pero que ya estaba débil, y en ese momento hubo esa especie de boom, en sentido bastante paradójico. Y en ese sentido, en síntesis sobre esta cuestión, digamos, de tipo historiográfico, nos parece que, bueno, que lo curioso es esto, una gran laxitud urbanística, una última confianza, una cuestión paradójica también que tiene que ver, esos gobiernos que citamos fueron gobiernos durísimos, y sin embargo, al admitir el cooperativismo, y en cierto modo de habilitar también el financiamiento de los permisos, asumieron, siendo gobiernos bastante centralistas, asumieron una visión como, en cierto modo, como de cierta desregulación o aceptación que la sociedad tenía capacidad organizada de por distintas unidades poder hacer intervenciones. Y en ese sentido, hoy, al año 2003, uno piensa y dice, wow, qué paradojas de la historia, ¿no? Si uno lo mira más objetivamente y uno dijera, bueno, hagamos una revisita, año 2003, liberémonos de la historicidad de la época. Que el año pasado habíamos escuchado cuando en uno de los cursos del diploma, cuando se hizo la defensa de una tesis de Diego Pérez, a propósito justamente de decir, bueno, impongo una matriz, por ejemplo, una lectura paisajística de autores contemporáneos al modelo cooperativista. Entonces empezaban a aparecer otros patrons, no sé, bueno, resulta que esa generación, incluso patrons que, vale la pena verles el trabajo, porque además patrons que
para la generación de los protagonistas había una cierta pica histórica entre los centros de asistencia, entre los grupos técnicos. Y cuando uno mira los patrones cruzados con una lectura paisajística en horizontal, son re parecidos. Entonces uno dice, Houston, y eso que se tenían como, eso es grandes, pero se tenían como ciertas picas, unas ciertas bronquillas, ¿no? Y que algunos lo tienen todavía. Entonces uno dice, pero no eran tan distintos las formas en que pensaron, había como una austeridad general, una cierta amigabilidad, un manejo de las escalas buenísimo, una cierta preocupación por la diferenciación de los tipos de alojamientos. O sea, fueron quizás las primeras experiencias que estudiaron después de las de Pinto Rizzo, o sea, en el segmento de Pinto Rizzo de los años 50, en el segmento de alto poder adquisitivo, fueron las primeras experiencias que estudiaron el layout, es decir, la idea de una estructura distributiva innovadora. Estudiaron los programas innovadoramente, todavía uno puede ver, que no me acuerdo el nombre, el único conjunto que todavía que es predial en la calle Pastoriza entre Rivera y La Paralela, no me acuerdo ahora, siglo XX, donde vivía justamente uno de los pioneros que fue Irureta, el arquitecto Irureta, sí, que esa cooperativa todavía logró durante 30 años que funcionara el lugar común. Con los años lo transformaron en lugar un lugar común que incluso hacen todavía una oferta desde hace 30 años, para 2 generaciones o 3 generaciones, tienen una parte de comidas, un comedor, lo debe seguir funcionando. Ese comedor fue pensado como comedor comunitario dentro de una lógica asociativa. Después fue pensado, en un momento metieron una NERSI, porque también iban creciendo iban teniendo hijos los que eran los pioneros de esa época. Después, en los 80 se dieron cuenta que bueno sería tener una lavadora común, bajaríamos costos y pusieron una lavadora. Y hoy tienen casi un sistema por computadora que tienen una dietista y a una segunda generación, entonces que les hacen las viandas y tienen un sistema de gestión súper contemporáneo. Entonces uno dice, bueno, pero qué capacidad de pensar un programa y de adaptar, y debe ser, no sé si existe en otra. Una vez le preguntaba a uno de los centros, aparentemente es la única que existe que funcionó con la capacidad de adaptaciones. En ese sentido uno dice, bueno, como lógicas de época, revisitando, uno dice, bueno, hubieron como cosas hoy interesantes. Una gran capacidad de capturar predios y por tanto generar cambios de escala tipológica en las intervenciones. Con cierta lógica media anárquica, porque en realidad anárquica y cuestionable en términos de buena política urbanística tradicional, que la ciudad no se expanda. Entonces ahí tenemos muy interesante. Una cierta libertad experimental. En ese sentido incluso ahí nos llama la atención, y comentábamos en el rato previo acá con el resto de los integrantes, que seguramente hoy en las experiencias que uno ve de la Agencia Nacional de Viviendas o algunas otras todavía hay poca innovación respecto a la que hubo en el tema de la vivienda en esa generación. Una tercera cosa que llama la atención, que eran unos nenes. Hasta ahora no se puede decir nena, es una nena, es un nene porque se discrimina, pero es así, digamos, eran arquitectos muy jóvenes y gestores muy jóvenes, con una apuesta que por ejemplo hoy en Uruguay no hace, salvo las apuestas de los estudios más corporativos que subcontratan arquitectos más jóvenes, pero digo, no hay mecanismos de gestión que están abiertos a una generación joven, y a su vez por defecto quizás, no por conciencia, hubo una percibibilidad, como decíamos hoy, urbanística a nivel público, que por carambola en general salió bien en términos de la solución de la vivienda, no tanto en términos de la expansión de las plantas urbanas. Y bueno, y la última cuestión, ya corto, si uno mira a futuro tienen otras mesas, pero igual una cuestión que cuando uno mira cruzada la experiencia, de nuevo y hacia el futuro, me parece que hay 2 cuestiones que dan para pensar. Uno, respecto al tema de vivienda ciudad, que seguramente hay un potencial antropogeográfico, es decir, un potencial vinculado al tema del paisaje, pero a una nueva concepción de la arquitectura en los modelos cooperativos. Detrás también hay, incluso cuando uno analiza en Europa, la Europa de los años 20 o 30,
es notable ver la experiencia holandesa o la experiencia vienesa comparada, o la vienesa alemana, con estrategias urbanísticas distintas. En Holanda generando hasta muchas veces áreas y ensanches de cierta compacidad, en Alemania explorando en los Siedlungen, las llamadas asentamientos o colonias, la idea de grandes periferias donde todavía la relación con la ruralidad, por lo menos en las ideas originales, había una especie de utopía regresiva que se mantenía, y en el caso de Viena, donde se insertaron, ahí sí dentro de un proyecto político socialista, la idea de impactar fuertemente en la ciudad y hasta frente a lugares muy fuertes a nivel monumental. En ese sentido, me parece que el Uruguay, la nueva fase, está al revés, en un contexto político que parecía, o que parece en cierto modo más, o debería ser más abierto en muchos aspectos también a la innovación, en un contexto económico, en una política, o un contexto económico favorable, o por lo menos en una política anticíclica que se ha hecho en los últimos años respecto a también alentar la programática de la vivienda social. Uno dice, bueno, es realmente un temón con múltiples posibilidades para experimentar. Bien, dejo por ahí. Nada, primera corrección. Yo participé en la primera presentación de este seminario y muchas de las cosas que dice Diego ahora creo que quienes tengan posibilidad de juntarlo con esa misma presentación es fantástico, es como si se hubiera coordinado. Recuerdo muy bien cuando en la introducción de Raúl sobre la presentación de los conjuntos habitacionales mostraba en las composiciones urbanas algunas muy felices y otras no tan felices, que ahora digo la desarrollo más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que da gusto acompañar una iniciativa de esta en la facultad. Los docentes que han encargado esto creo que están innovando y mucho. El tema es que es ambicioso, porque por un lado hay una referencia al qué, y en este caso el qué son las cooperativas de vivienda en la experiencia uruguaya, en la que al ser discutidas hoy en 2013, estamos todos compartiendo la idea de que estamos revisando esa experiencia, estamos tratando de ver cómo se puede actualizar ese torrente de experiencia a lo que pueden ser aportes a una política de vivienda de hoy, en la que la innovación central de ese qué estuvo en una nueva relación entre Estado y pobladores para resolver el problema habitacional. Si no perdamos de vista que la intervención de los estados en el tema de la vivienda, el primer estado que se ocupa del tema habitacional es Inglaterra en el último año del siglo XIX y Holanda en el primer año del siglo XX, que es el segundo. La visión desde la higiene, la visión desde la intervención urbana masiva, estuvo muy señado por una idea de planteos estandarizados que luego, en función de los pensamientos previos durante el CIAM previo a la Segunda Guerra Mundial, se aplicaron en la reconstrucción europea, pero en la que hago esta referencia esencialmente en una relación de Estado con empresas produciendo unidades que los usuarios usufructuaban. El planteo cooperativa rompió esa relación y estableció una relación Estado con recursos para apoyo a organizaciones de pobladores que o por ahorro o por ayuda mutua cumplían un rol fundamental en la gestión y hasta en la misma construcción de las unidades habitacionales. Yo les pido atención que presten atención a esto, porque esa innovación en materia de política habitacional es única y no muy sostenida en el tiempo en esta América Latina, que fue la que lo introdujo esencialmente en la historia que yo conozca de políticas habitacionales. Entonces, en qué las cooperativas, en cómo esa relación Estado-pobladores hoy se puede actualizar, se puede mejorar. Un elemento muy esencial de la época eran trabajadores
de fábricas, de empresas, tenían una disciplina de trabajo. Había un rol personal que se relacionaba a otro para producir lo que se estaba haciendo, sea servicios o lo que fuera. Hay una noción de posicionamiento en un área de producción, y había también en la cabeza de esos usuarios de aquella época bastante experiencia sindical. Había mucho por lo cual defender derechos y demás. Y esos dos componentes hacían de esos pobladores de la época una particularidad cultural, una particularidad de conocimientos para poder ser capitalizados en el hacer vivienda. Hoy no es el mismo trabajador que tiene un trabajo permanente y tiene una posición permanente en el trabajo. Alterna muchas opciones de trabajo, aparece y desaparece, su formación a veces no sirve y tiene que volver a actualizarse. La experiencia sindical, por más que los últimos años se ha fortalecido, no es de la misma naturaleza ni de espesor de acciones que se tenían en la época. Es otro poblador. ¿Cómo podemos reformular el planteo de cooperativismo pensando que es otro trabajador? Y yo creo que acá hay un eje esencial es una primera reflexión que arrimo. Y me voy a basar en una frase de Figari. Se habla mucho de la cultura para el trabajador y la educación para el trabajador. Pero Figari hablaba que hay también una cultura por el trabajo. Hay una cultura para el trabajo y hay una cultura por el trabajo. ¿Cuánto del hacer juntos, cuánto de organizar un trabajo juntos genera una cultura de hacer? Genera un comportamiento de humanidad, genera una forma de construir sociedad. Y yo creo que el cooperativismo, la llave esencial, más que un punto de arranque ideológico, es la comprensión de que a través de hacer cosas juntos se genera una cultura de vivir y convivir conjuntos. Como hay que ir muy rápido, este es un punto que quería destacar, sobre el qué del título de este seminario. El cómo es otro componente de este seminario, es fundamental. Yo lo asocio a que acá está en discusión la intervención del papel del arquitecto y el diseño, cómo encararlo. Entonces tienen dos fenomenales temas en este seminario para abarcar. Y yo creo que aquí, como pequeña contribución a este componente del cómo de este seminario de taller que refiere al diseño y al rol del arquitecto, hay una tarea esencial que me parece clave que este evento académico lo impulse y le dé forma. De la presentación de Berio en el primer arranque de este seminario ya vi elementos de esto que voy a decir, y el mismo laboratorio en Montevideo tiene que ver con búsquedas que a mi gusto deben estar asociadas con la comprensión de que hay métodos de diseño, hay métodos de encarar una intervención profesional. No siempre es el sitio y las condiciones, el contexto y la inspiración lo que hace la formulación concreta. También hay formas de metodizar una serie de decisiones para hacer la composición. A ver si soy un poco más claro en esto. Creo además que la relación con el cooperativismo de vivienda en este país, lo que produjo, algo ahora Diego hacía referencia de las variantes de lo que produjo y cómo puedo organizar ese universo de cosas realizadas, como para poder empezar a ponerlo en la lupa a qué métodos hubieron, qué similitud hubieron y qué disimilitudes existen en la experiencia de esta masiva producción de vivienda. Y para eso yo invitaría a revisar esa producción habitacional, procurando entender los métodos o el método que se pueda encarar para la intervención del arquitecto o el diseño, a distinguir el tipo de intervenciones que tienen que ver con componentes del espacio y de las construcciones que a través del tiempo han permanecido relativamente fijos en sus dimensiones y en sus formas, y componentes de esos mismos espacios que a través del tiempo han variado.
Entonces, que hay como una suerte de intervención profesional que en el tema habitacional tiene que ver con una conjunción de componentes que marcan una especie de estructuración del espacio y componentes que varían, que hacen la particularidad de los distintos usos y de los usuarios que están allí. No sé si soy claro, pero como ejemplo quiero decir la cara de nosotros. Los componentes, estas caras, tienen el mismo componente en todos. Sin embargo, no hay dos caras parecidas en este lugar. La habilidad de jugar con componentes que son decididos a nivel de una decisión supraindividual y que el individuo se acomoda o juega con las variantes a partir de esta estructuración. Esa es una preocupación que me surge del título nomás del lindísimo seminario de que están encarando. Yo vengo a hablarles brevemente de una parte que tiene que ver ya con esta mesa, que es la cuestión de la relación ciudad cooperativa, ciudad vivienda, ciudad arquitectura. Y voy a irme rápidamente a enfocarme a lo que yo trataría de aportar, que es lo que es, arrancando esta presentación señalaba Raúl, acá hay una experiencia de vivienda colectiva, pero atención, es un partido arquitectónico la vivienda colectiva. Esto es muy importante contemplarlo, que ya inclusive es parte de que va marcando a qué métodos nos estamos refiriendo en materia de diseño cuando decimos que el partido es un planteo de vivienda colectiva. Acá la relación entre los dominios que son fundamentales, individuales, grupales y colectivos, juegan un rol fundamental, y la capacidad de intervenir en cada uno de ellos y las relaciones que van a plantear cada uno de ellos es un área fenomenal de metodología de diseño que me parece fundamental. Entonces, yo hago una referencia a la cuestión de la vivienda colectiva y le agrego un componente que me parece también destacar en la cuestión del manejo de diseño, que de alguna forma tiene que ver con la ciudad. Yo voy a volver al tema de la ciudad, pero probablemente me estoy refiriendo a un área más chica. Y es de que en realidad hay componentes que cambian a través del tiempo en una unidad habitacional. Lo más obvio son los componentes que se mueven del lugar. Los muebles, los cuadros, la pintura de las paredes, es muy obvio eso. Y hay componentes que quedan como más fijos. Difícilmente cuando se habla de una reforma de la casa, se sabe muy bien que reformar una habitación seca es muy distinto a reformar una cocina y un baño, que tiene todas unas implicancias de infraestructura, y ahí estamos ya relacionando con la ciudad, que son muy importantes de contemplar y manejar. Entonces a mí me parece que hay la capacidad en el diseño de abarcar las posibilidades de evolución de las unidades habitacionales y también de los espacios comunes o de las áreas de dominio de uso o usufructo colectivo. Entonces yo trataría de hacer una breve referencia a esta preocupación que sería de una búsqueda de métodos de diseño de la vivienda colectiva que contemple la evolucionalidad, que contemple el desarrollo progresivo, si quieren ponerlo con otras palabras, y que tengan que ver con un tema, si de repente son muy importantes, sin darle mucha fundamentación, y es que voy a hablar directamente de una experiencia que estuve haciendo, que sea orientada a la cuestión de saturación urbana. Cuando en el año 80 hicimos un aporte sobre este tema de vivienda colectiva evolutiva que más tarde se publicó acá, que en una de las publicaciones de vivienda popular, bajo el título Vivienda Colectiva Urbana, y era una búsqueda por tratar de generar una versión moderna del conventillo. No lo tomen a mala la palabra conventillo, es decir, son viviendas agrupadas alrededor de un espacio común, que además tiene su historia en América Latina, en su conformación. Cuando generamos ese documento, el Infonavit, el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de México, que es como digamos, el Ministerio de Vivienda de acá, en su oportunidad, estamos hablando ahora ya en el año 82, al ver el artículo nos invitaban a desarrollar un estudio que tuviera que ver con la siguiente preocupación que nos manifestó el director del Infonavit. Queremos que nos ayuden a ver si la producción del Infonavit, en vez de ir a parar a las periferias, puede asentarse en la ciudad. Nos está costando mucho dinero hacer construcciones en las afueras de la ciudad. Era y es un país en que esa infraestructura la paga el que urbaniza. En este país las leyes dicen eso, pero la historia de la urbanización en nuestro medio no es así. La historia de la urbanización en nuestro medio es ocupar el suelo y luego la infraestructura se va poniendo de a poco y en forma errática y descoordinada por distintas agencias del gobierno. O sea, hay dos situaciones acá. Se pone a posteriori de ocupación del suelo y es muy importante que no solo son intervenciones erráticas descoordinadas, sino además son para las arcas del Estado de esa urbanización. Ese futuro, esa práctica, no futuro, esa práctica de urbanización es nefasta. Varios estudios en la facultad han hecho ya documentación de cuánto más cuesta urbanizar de esa forma que urbanizar en forma previa. Por lo tanto, el tema de la saturación urbana, el tema de la búsqueda de terrenos que tengan que ver con el amanzanado, bueno, o formas similares al amanzanado, en la que se pueden insertar conjuntos habitacionales de vivienda colectiva, en lo posible evolutiva, es una preocupación que creo que vale la pena instalar. Voy a dejar escrito acá porque se lo dejo después, un pequeño PowerPoint con la primera que no lo voy a hacer referencia. Yo traía para introducir el tema, que ya lo introduje, no voy a volver para atrás, pero sí voy a mencionar dos antecedentes que traía. El extracto del discurso reciente del PIT-CNT, en la única referencia que se hace a vivienda y a ciudad. Es muy interesante. Me pareció que eso era una oportunidad de hacer el puente entre mi generación y la de ustedes, en lo curso de ayer del PIT-CNT. El PIT-CNT destaca que quiere un programa habitacional moderno, enseñar una serie de factores. Programa de vivienda sindical implica la combinación de vivienda industrializada, de bajo costo y rápido plazo de entrega, de alta calidad, con la gestión participativa de trabajadores bajo el concepto de sustentabilidad económica, productiva, ambiental. Son palabras textuales. Y siguiente a eso, reclaman la necesidad de que se implementen sistemas alternativos de saneamiento para generar más opciones de suelo urbanizado para este tipo de planteo. En principio parecería que todos compartiríamos. ¿Cómo no que se pongan sistemas alternativos? Es posible. Hoy por hoy se puede urbanizar hasta la luna. Es decir, hoy por hoy con los sistemas modernos de urbanización, de saneamiento, por ejemplo, podemos hacer cualquier tipo de planteo de urbanización. El tema es, acá hay dos cosas. Vamos a ponerle número, qué significa hacer más suelo urbano. Y vamos a poner el número finalmente de que si esa cuota en la que ellos hablan que terminan pagando 2.000 o 3.500 pesos, que es un gran ahorro para el movimiento sindical que ese tipo de soluciones se den, vamos a ver si esos costos de urbanización están incluidos. Seguramente no están incluidos. Están pensados a que el Estado los asuma. Como hasta ahora viene asumiendo en la ciudad del interior, fundamentalmente yo diría, en grandes ciudades del interior, las de más de 5.000 habitantes, en que esas expansiones de ocupación de suelo urbano son acondicionados poniendo la infraestructura de atrás, a mucho más costo y a fondo perdido para el Estado. O sea, el reclamo está muy bien y lo que plantean como solución es un disparate. Hoy no nos podemos dar el lujo de una expansión
de tipo urbanización difusa, por más que se vea, porque los costos que ahí están involucrados, si son asumidos por quien lo produce, no son posibles de manejar en la escala que se pretende para el movimiento sindical. Por lo tanto, la idea de revisar qué existe en las áreas almacenadas donde ya está la infraestructura, donde hay fábricas que no están discontinuadas, donde hay establecimientos logísticos que hoy funcionan en el medio de los barrios y que no están utilizando el anillo colector vial, del cual salen para todos los lados del país, y son logísticas que están metidas en el Prado, en la Guada y demás, de grandes camiones, que perfectamente puede ser una oportunidad, que pena que estoy solo acá, una oportunidad histórica para la Intendencia negociable la posibilidad de hacerse de ese sitio, dando en el lugar como corresponde más cercano al anillo colector vial, y hacer de ese sitio, sea vivienda o una plaza, como la de Sereni se hizo. Es una oportunidad histórica que está teniendo el país. ¿En qué? En hacer una gestión urbana pertinente, en generar opciones de suelo que ya está acondicionado, en la que justamente el planteo de la intervención arquitectónica va a ir a jugar con lo que mejor puede hacer en materia de vivienda colectiva y evolutiva, pero no en el padecimiento de tener que trabajar con un tipo de infraestructura que es incompleta, que es errática, que se inserta en forma errática, y además va a fondo perdido por parte del Estado. Y como ejemplo de esto, el otro de introducción les traía, ustedes conocen todos seguramente, no sé si en historia lo presentan, el ejemplo del Burj Khalifa de Dubái. Es una de las piezas arquitectónicas más conocidas, sin dudas. Hace poco me llegó un video, Perdón, un comentario. Si no vieron el Contemporáneo, pueden ver el programa de Julio Alonso que hay que mostrar. Seguramente es más apetecible. Lo que muy probablemente no se haya mostrado en el Contemporáneo y lo de Julio Alonso son la fila de camiones que todos los días paran frente a la torre Califa de Dubái. Y son camiones cisternas. ¿Y saben por qué? Porque tienen que levantar lo que cotidianamente son unos 15 a 20 toneladas de aguas negras de una torre que tiene en su momento pico hasta 35.000 personas usándola. Hay que recogerle las aguas negras a un edificio de última generación que está en un lugar sin saneamiento convencional y que depende de un permanente desagote por parte de cisternas que 24 horas hacen fila en uno de los caminos que llegan a una partecita especial de la torre a sacarle lo que es un planteo de arquitectura difusa. Todo es posible, pero vean si hacemos en materia de costos lo que eso significa, y cuando esos costos son asumidos, si se quiere en forma explícita por parte del Estado, bueno, que se diga. Pero hoy no está planteado así. Hoy está planteado que el que urbaniza paga los temas de infraestructura. Esas introducciones las traía en caliente, pero bueno, yo termino entonces redondeando con respecto a la relación con la ciudad. El hecho de que es importante plantearse la innovación que trae aparejado la experiencia del cooperativismo y de la gestión grupal que esta experiencia nos muestra, en lo que pueden ser intervenciones en las tramas urbanas que hoy existen con su acondicionamiento. Y cómo jugar ahí con las posibilidades de tener un buen planteo de tipo urbano en vivienda colectiva y un buen planteo a nivel de unidades con sus posibilidades de adaptación y ajuste en el tiempo. Yo creo que hay, en cuanto al diseñador, 4 aspectos esenciales a poner atención. Uno es la organización de componentes físicos y espaciales que son estructurales de ordenación del sitio que se está planeando. Y lo que, asociado al pensamiento de Abraken, es lo que se llama la estructura abierta o el soporte, en la que en ese soporte de estructura abierta, que no es
y eso habrá que lo decía con mucha claridad, no es la estructura de máxima flexibilidad la que se pretende, no es el planteo de lo que conducía en la casa del Dominó en el año 22, que eran palitroques chiquitos y plantas de hormigón. En acá la flexibilidad era el máximo, porque eso es económicamente no defendible, porque la intervención posterior a convertir esa gran estructura abierta en unidades de vivienda es casi o más costosa que la misma estructura minimizada. Cómo la habilidad de los instrumentos estructurales que determinan que a través del tiempo no van a variar ni en forma ni en tamaño, es importante localizarlos en el sitio de planeamiento. Es lo que se llama una estructura abierta. Para un segundo acto de diseño, que es la formulación de tipos de cerramientos y particiones de esa estructura abierta, para conformar las unidades iniciales de vivienda. Unidades que todas van a tener acceso independiente, luz y ventilación directa, y por supuesto un punto de conexión de infraestructuras de entrada y de salida de los componentes como agua, saneamiento, etcétera, etcétera. El tercer acto de diseño refiere a los detalles y elementos para facilitar el ensamblaje de lo que es la estructura abierta con estos componentes de repente de una materialidad más liviana, de un tipo de materialidad de obra seca, pero que más que por el lado material vamos a hacer una referencia que corresponde a otra esfera de decisión. Y finalmente los elementos de la aproximación sistémica de qué universo de opciones entre esa relación de estructura abierta y cerramientos pueden darse para los desarrollos de estas unidades dentro de esta gran estructura. Hablo en forma muy breve, es la intervención que me corresponde, dejo esto, espero que se haya medianamente entendido, y en el caso de interés, yo hablo sobre una experiencia que realicé. Esto fue implementado durante 2 años de investigación en Infonavit de México y se terminó haciendo un proyecto experimental. Cuando el Infonavit nos hizo la pregunta cómo intervenir en áreas centrales para no ir a la periferia, desarrollamos toda una metodología de qué opciones había y qué planteos de tipo arquitectónico podía haber. Revisamos la tecnología de la época para ver de estos 4 componentes que acabo de decirle cuál era la más aceptable de la tecnología que existía en México, a que fuera para estructura abierta, a la que fuera para cerramiento, a lo que fuera para expansiones, a la que fuera para terminaciones, y hasta se revisó las posibilidades de costo que ahí estaban planteadas. Si eso da lugar, hablaremos ya con más detalle. Gracias. Bueno, igual que mis compañeros, agradezco mucho agradezco mucho la invitación a participar de esta mesa y de esta actividad. Realmente el tema de la vivienda y la relación de vivienda con la ciudad creo que es una deuda y un pendiente que tenemos las generaciones que estamos aquí, que somos varias, y creo que en particular la facultad se merece un espacio como este y un espacio con mayor proyección, todavía hay más sistematicidad en relación a estos temas, que por un conjunto de motivos que algún historiador capaz que podrá después dilucidar con un poco más de valor científico, han quedado como en un segundo o tercer plano, digamos, en las preocupaciones disciplinares, y yo creo que incluso en las preocupaciones más que disciplinares en la arquitectura y el urbanismo, también en la cultura contemporánea y en la cultura concretamente de la sociedad uruguaya. Por eso creo que está bueno que existan estos espacios de reflexión, que está bueno que estos espacios se den en la Facultad de Arquitectura y que tengan también una proyección que trascienda a lo que es nuestra especialidad, nuestra disciplina, nuestro oficio, y que involucre a otros quehaceres, otras miradas. De hecho, la próxima mesa va a traer especialistas que no son todos del área de la arquitectura. Y que esa labor que deberíamos recomenzar con más energía es una labor
en primer lugar, de interpelación a nosotros mismos, pero también de interpelación a la sociedad, y que tiene un componente cultural muy fuerte y un componente político muy fuerte. A mí me gustó el ejemplo que trajo Edgardo del discurso del PCNT, porque creo que hay que decirlo y ser bastante valientes al decir estas cosas. El famoso plan de vivienda social es una trampa muy grande, pero es una trampa que forma parte de ciertos entendidos culturales que hemos ido tolerando y que hemos sido en parte también cómplices de admitirlos. Y creo que estas cosas en un espacio universitario tenemos que ponerlas en discusión, ¿no? Me parece que tenemos que ser muy directos, muy sanos en el debate, en relación a algunos temas que creo que son temas claves para la sociedad uruguaya actual y para la sociedad uruguaya del futuro. Nosotros podemos mirar el cooperativismo de vivienda como una de las conquistas y una de las grandes momentos o episodios de la historia de la arquitectura en el Uruguay, de la vivienda social. Pero podemos mirarlo como quien mira, de hecho hay gente aquí que es muy joven, de repente los cuentos que le hicieron los abuelos o los padres sobre Maracaná o sobre, yo qué sé, el Peñarol del 66. Es decir, algo que pasó, que está acá, que quizás en algún momento alguien lo traiga a colación en una peña, pero no tiene que ver con nuestro presente, con nuestra realidad actual. Entonces creo que está bueno, vamos a referirnos, y yo quizás también no tengo más remedio que referirme a esos episodios, a esos logros, a esos proyectos, a esas actitudes que tienen 40, 50 años para atrás, pero creo que el desafío, más que hacer un registro histórico y crítico, es ver cómo esa audacia que tuvieron quienes fueron nuestros predecesores, la podemos tener hoy en la segunda década del siglo XXI, porque hoy no estamos en el siglo XX, no estamos repasando, y creo que está muy bueno, lo que fue toda la producción historiográfica, todo lo que fue el renacer de la arquitectura en las primeras décadas del siglo XX, sus críticas, sus versiones alternativas, sino, bueno, ese periodo de oro que decía Diego, ¿no? 68-75. Estuvo protagonizado por una serie de equipos profesionales, interdisciplinarios muchos de ellos, en una coincidencia. Yo creo que ahí hay que hilar muy fino, digamos, es cierto, el país vivía una escalada autoritaria, pero también había un movimiento sindical muy fuerte. De hecho, los mejores grupos cooperativos estuvieron promovidos por los grandes sindicatos, ya sea de obreros industriales, de la vieja clase obrera, que hoy ya no existe prácticamente, porque cambió el modo de producción fordista, y estamos en otro esquema económico, o por sindicatos de la administración pública, que también fueron muy fuertes. Y muchos de ellos fueron cooperativos, algunos, la mayoría por ayuda mutua y otros por otro sistema, el sistema de ahorro previo, pero también estaban los fondos sociales, a tal punto que no distinguimos. Diego mismo cuando trae el Pulsa 4 como ejemplo, yo lo hubiera puesto igual, de excelente inserción urbana, en realidad no es una cooperativa, es un fondo social. Pero yo creo que es irrelevante desde el punto de vista de nuestro análisis. O sea, podemos reivindicar el sistema cooperativo, pero también podemos reivindicar una actitud de proyectar la vivienda colectiva y de proyectar en relación con la ciudad, que creo que es lo que nos interesa particularmente discutir. Y en ese sentido, yo quisiera que la misma audacia que se tuvo hace 40 años, hace 50 años, para adaptarse a las condiciones sociales, económicas, políticas, institucionales y tecnológicas del medio, porque además hubo innovación tecnológica, la tengamos en este momento. Con innovación tecnológica, con pertinencia social, con una sociedad que no es la misma que teníamos hace 50 años y que tiene problemas nuevos y mucho más graves en ciertos sentidos. O sea, hoy estamos pagando, entre otras cosas, la fiesta de los años 90. Estamos pagando, en términos generales, con la fractura social, con los grandes problemas de integración, de convivencia, de inseguridad, el problema de la integración en la ciudad, pero estamos pagando también lo que fueron las alegres adopciones acríticas de las políticas que en aquel momento se llamaron sociales reformadas, que promovían los organismos internacionales de financiamiento, de crédito, y que el Estado uruguayo tomó porque eran las únicas que se podían desarrollar. Y estamos pagando entonces el sistema de las viviendas llave en mano, de los núcleos básicos evolutivos,
de las políticas focalizadas para los sectores de pobreza, que desatendieron a las capas medias bajas y a los sectores de trabajadores, y tenemos una ciudad mucho más fragmentada, más extendida que la que teníamos en aquel momento. Entonces, me parece que tenemos que pensar el Uruguay de hoy en un escenario muy diferente, donde hoy no solo se puede, sino se tiene que hacer. Porque hoy no tenemos las limitaciones que teníamos hace 10, o hace 20, o hace 30 años. Y ya no quedan excusas. No quedan excusas desde el punto de vista de la falta de recursos, no quedan excusas desde el punto de vista de la falta de instrumentos, sino creo que nos falta una adecuada y suficiente articulación entre los diferentes actores, lo que mencionaba Edgardo, es decir, los propios grupos de población organizada, los equipos técnicos, las instituciones públicas y, por supuesto, no debería faltar el pensamiento generado a partir del ámbito universitario. Y en esto tenemos un atraso muy grande. Yo me acuerdo cuando se puso la piedra fundamental de este edificio, no me acuerdo exactamente el año, capaz que Ulises, que está por ahí, que también es un arquitecto de la Dirección de Arquitectura, creo que fue en el 2013. Fue una situación bastante paradojal. Era un año, no está tan alejado, estamos hablando de 10 años atrás, donde la universidad discutía cómo repartía la miseria y donde decidir poner un peso en ladrillo era una cosa media como de románticos, ¿no? Pese a eso, había 3 facultades que nos asociamos: arquitectura, ingeniería, ciencias económicas, y teníamos apenas para financiar una parte del primer módulo de este estupendo edificio del arquitecto Gustavo Sheff, nuestro decano, que hoy podemos estar en el tercer módulo con este salón increíble en el cual estamos ubicados. Y me tocó hablar a nombre de la universidad ya que se puso la piedra fundamental. No me acuerdo mucha de la abogada que dije, pero me acuerdo de una, porque estoy convencido de esa, que ese era el primer edificio universitario del siglo XXI. Pero que no era el primer edificio cronológicamente del siglo XXI, sino que era conceptualmente el primer edificio del siglo XXI, entre otras cosas, porque era un aulario y un edificio polifuncional compartido por varios servicios universitarios, y que estaba pensado desde su concepción programática, proyectual y también desde su ejecución tecnológica para poder atender a un modelo universitario diferente del que estábamos acostumbrados. Hoy día esto ya no nos sorprende, pero en aquel momento fue una apuesta bastante innovadora. Hoy día que se está construyendo mucho y muy buenos edificios universitarios, no solo en Montevideo, sino en todo el país, ya eso lo integramos al paisaje. Sin embargo, este avance que dimos en la construcción en educación en general del país, porque en general la arquitectura educativa del Uruguay contemporánea es excelente, a pesar de que nuestra facultad no la pone en el primer plano, pero es una excelente arquitectura para la educación inicial, primaria, secundaria, tecnológica y universitaria. No tenemos un equivalente desarrollo en arquitectura justamente de vivienda colectiva, de promoción pública. Esto es absolutamente imperdonable. Es absolutamente imperdonable, tiene su explicación, somos todos corresponsables de eso, pero creo que nosotros en particular tenemos que ser unos impulsores muy fuertes, tanto a nivel de docentes, de profesionales, de egresados, de integrantes de instituciones públicas o de equipos técnicos que están trabajando en el tema de la vivienda social, de recuperar ese espíritu de innovación, de creatividad y de audacia que generó los mejores episodios de la arquitectura, tanto de la vivienda colectiva por el modo de producción cooperativo, que es una de las modalidades de producción, como de los otros sistemas de producción que generaron episodios, vuelvo quizás a esos 40, 50 años atrás, muy importantes de la arquitectura uruguaya y que hoy seguimos disfrutando, porque estamos hablando, ya se habló del complejo Boulevard, de las mesas intercooperativas, justamente de esa expansión periférica de generación de nuevo suelo urbano, importantes mesas intercooperativas en Sayago, en Peñarol, en Carrasco Norte, o de otros episodios de haber tomado grandes piezas de suelo vacantes pertenecientes a distintas instituciones, algunas de ellas en predios militares, otras en predios municipales, que fueron generando episodios como, por ejemplo, el complejo Barrio Sur, aquí en la Rambla Sur,
una oportunidad urbana generada por el Banco Hipotecario. No es una cooperativa de vivienda, pero que genera una alternativa de ciudad que hoy sigue siendo muy convincente, o por ejemplo el complejo Ucoy en 8 de octubre y Pan de Azúcar, que es otra de las grandes obras, pero que muestra también con el paso del tiempo las modificaciones en la cultura urbana y en las formas de convivencia que tenemos los uruguayos. Hoy muchos de esos espacios intermedios de transición, de ese manejo sutil y apropiado de las escalas que hablaba Diego, están impedidos de ser apropiados porque, bueno, han sido enrejados, han sido privatizados, ha sido perdida la riqueza por esa obsesión por la inseguridad, por esa obsesión por separar el ámbito público del ámbito privado, de proteger, de envolver a la vivienda con otras protecciones que no estaban concebidas inicialmente en ese término. Y creo que esas son algunas de las evidencias del paso del tiempo que han afectado algunos de nuestros mejores ejemplos de arquitectura colectiva, de vivienda colectiva, y cómo hoy tenemos que repensar desde el punto de vista proyectual, a nivel de la escala del proyecto urbano y a nivel de la escala del proyecto en el lote, en el predio, este tipo de problemas que son parte de nuestra forma de convivencia. Y termino planteando un tema que a mí me obsesiona mucho y que creo que es una de las líneas de trabajo sobre las cuales hay que insistir, porque siempre está el camino del facilismo, el camino del supuestamente logro más rápido, esa tentación, porque siempre va a haber vendedores de ilusiones que nos van a venir a traer sistemas alternativos de saneamiento, sistemas de industrialización de la vivienda para construir rápido, barato y bonito. Después vamos a terminar dentro de 3 o 4 décadas a seguir pagando un poco los costos no contemplados en todas esas soluciones. A mí me preocupa particularmente en una sociedad donde la población no crece, donde todos los escenarios que están planteados de aquí al 2050, aún el más optimista, no nos habilita a pensar en una población de más de 3.700.000, 3.800.000 habitantes, donde se reduce el tamaño de los hogares y se incrementa el número de hogares en muchos casos, y donde seguimos irresponsablemente generando más suelo urbanizado. Creo que el desafío que tenemos es el desafío de la densidad y el desafío de la concentración. Y sé que esto va en contra de muchas de las tendencias más fuertes actuales, va en contra incluso de algunas definiciones hasta adoptadas institucionalmente, por ejemplo, por los grupos de nuevos cooperativistas de vivienda, donde se defiende un modelo de baja densidad, de muy baja densidad, que no es sustentable desde el punto de vista ambiental, por las razones que se manejaron, pero tampoco es sustentable desde el punto de vista económico, porque si no, tiene que recaer un múltiple subsidio para poder generar las condiciones mínimas de infraestructura y de servicios urbanos para que eso funcione. Entonces, hay un financiamiento oculto que lo va a pagar toda la sociedad y que tampoco va a resolver bien los problemas urbanísticos y que también es insustentable desde el punto de vista social, porque genera desagregación social. La concentración no es una utopía romántica, la concentración es una condición para la convivencia en la ciudad. La ciudad es un espacio de convivencia. Si nosotros desarticulamos, generamos bajas densidades, seguimos vaciando las áreas intermedias, seguimos generando nuevas expansiones, vamos a multiplicar los problemas sociales que tenemos ahora. Y esto es la crónica de una muerte anunciada. Existen estos problemas en el Uruguay, existen en toda América Latina, existen en Europa, existen en lugares que ya han transitado por estas problemáticas. Entonces, el desafío de la densidad, el desafío de la mixtura social, el desafío de la multifuncionalidad de las áreas urbanas, es algo que está planteado fundamentalmente en Montevideo y en el área metropolitana, pero está planteado en todas las ciudades del país. Entonces, creo que durante mucho tiempo alentamos, festejamos, incluso celebramos académicamente el sprawl, el crecimiento de expansión incontrolada. Uno podrá disentir en cuáles y cómo son los instrumentos para desalentar o para impedir esto. Algunos confiaremos o confiarán más en la planificación urbana, otros confiarán o confiaremos más en el proyecto en distintas escalas o en la acción a través de las agencias que el Estado tiene o en la acción a través de la coordinación entre estas agencias y los grupos sociales organizados, pero cualquiera sea de estos instrumentos tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Raúl hablaba al principio de algo que yo estoy convencido que es así, más allá de los números. Hay un déficit importante de vivienda, nadie lo va a negar,
este déficit está disminuyendo por la conjunción de estos factores que yo les mencionaba y también porque hay una producción importante de unidades de vivienda, que también es una realidad. No tiende a desaparecer, pero el déficit principal, en todo caso, es un déficit de ciudad. Y ese déficit de ciudad no es independiente del déficit de vivienda, es decir, no estamos pensando que se pueda generar una mejor dotación de infraestructura, una mejor dotación de equipamiento, una mejor dotación de espacio público aislada de la generación de nueva vivienda o la rehabilitación de áreas urbanas. Entonces, esta complejidad, esta integralidad es una temática que nos está interpelando en esta segunda década del siglo XXI y creo que la universidad, particularmente la Facultad de Arquitectura, tiene que ser un espacio para pensar propositivamente esto, para pensar proyectualmente. Aquí se ha pensado que este seminario sea un seminario que tenga sobre todo una mirada proyectual. No estamos haciendo un raconto histórico, no estamos haciendo una retrospectiva ni una mirada nostálgica sobre lo bueno y lo excelente que produjimos hace un tiempo, sino que estamos pensando en cómo vamos a encarar las cosas de acá en más. Yo tenía unos apuntes acá que amablemente mandó Urruzola porque no iba a poder venir, pero en realidad los tópicos ya han sido mencionados y tratados por nuestros tres panelistas, de modo que no voy a extenderme en esta lectura y haremos una rondita de comentarios entre ustedes si tienen alguna idea. Sí, la idea es hacer una ronda de preguntas, de dudas, inclusive de intercambio entre los panelistas, de manera de que ahora de repente lo que hacemos es eso, es decir, a ver, se han planteado acá una cantidad de temas que abordan desde múltiples puntos de vista el mismo tema, esta relación entre la vivienda y la ciudad. De repente lo que tenemos que hacer es aprovechar esta instancia, que ellos están aquí arriba y que han planteado un montón de cosas y un montón de dudas y un montón de certezas y bueno, devolverlas bajo la forma de reflexiones, de planteos o de preguntas. Yo fui anotando un montón de cosas que tengo aquí planteadas que me parece que son como un resumen de cosas que han ido planteando los compañeros acá. En todo caso, las puedo plantear después como un resumen, pero sí nos gustaría que ahora hiciéramos un espacio, no muy largo, pero tenemos la otra mesa que también va a seguir aportando elementos, pero sí me parece que es un momento para plantear algunas cuestiones. Así que bueno, abro un poco el micrófono para intervenciones, planteos. Frente a un nuevo sistema como de
Bueno, a ver, yo tengo las mismas preocupaciones que tú tenés. Creo que es un proceso muy interesante que está ocurriendo. No tengo todos los datos porque al estar viviendo este proceso no tenemos la distancia suficiente como para poder estudiarlo con toda su implicancia. Me da la impresión de que la estrategia desde el punto de vista urbanístico es más que correcta, pero obviamente esto va dirigido a un segmento de la demanda que es muy particular y tiene un fuerte componente especulativo que es innegable. Es decir, estamos en una coyuntura un poco particular del país, y particularmente de la inversión privada en construcciones, donde ya prácticamente la oferta para los sectores altos y medios altos en lo que es tanto digamos, el sector costero de Montevideo como algunas otras ciudades del país está prácticamente topeada, no hay posibilidades de colocación de nuevas unidades, o por lo menos están muy acotadas. Entonces buena parte de los empresarios nacionales más dinámicos, y estamos hablando de escalas muy distintas, digo, porque hay empresas que han hecho complejos o están en procesos complejos muy grandes, luego también hay intervenciones de escala de 2, 3, 4 viviendas, que quizás sean algunas de las que muestren un interés más alto desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Por su inserción en la ciudad y por la resolución a nivel específicamente de diseño. Creo que atienden también a una demanda que todavía es inespecífica, está muy a demostrarse cuál va a ser el perfil del usuario al cual va dirigido. Hay una intención que lo hable desde el punto de vista de partida, que es atender justamente a un sector social que no tenía una línea específica dentro de la política pública que lo contemplara, ¿no? Pero por supuesto que está ausente el usuario organizado, y creo que sería un punto sobre el cual tendríamos que establecer por lo menos una interrogante, una luz amarilla por lo menos, en particular porque quizás en algún periodo no tan alejado las cooperativas de ahorro previo cubrieron esa franja social, ¿no? Y en algunos casos la cubrieron con una respuesta más que adecuada, ¿no? Entonces creo que tenemos que, dentro de un diseño de la política pública que tiene que tener multiplicidad de instrumentos complementarios, ver cómo se conjugan y cómo se equilibran unos con otros, ¿no? Sí, sobre tu pregunta, tengo la misma percepción de que es como un tema que se está como en curso, ¿no? Creo que fueron más claras, comparto con Salvador, incluso hoy para evaluar los procesos de transformación en los segmentos altos, que casi seguramente van a surgir muy pocas ofertas que en estos segmentos medios, y ahí lo compartimos. De alguna manera quería, igual algunas cosas también sintetizando como de la conversación implícita con los que hubo también en el debate, o en las tres presentaciones, que me parecían marcar unas cosas y algunos matices. Uno, en cuestiones, tomando un poco una cierta lógica operativa, parece que hubo un cierto consenso en tomar la ciudad como preocupación, es decir, la idea de concentrar en la ciudad, y Edgardo fue bastante claro respecto al tema de los costos, del tema de las infraestructuras, o fuiste escéptico sobre el tema de sistemas alternativos, por ejemplo, los saneamientos, un tema que está abierto hoy, que tiene rigideces, pero de alguna manera uno podría preguntarse si no tenemos un tema abierto, si la conceptualización sobre la ciudad no es uno de los temas que hoy, en el 2013, tiene que ser otra, si la idea de la ciudad, pensada en la ciudad contemporánea justamente por el Sproul, por la planta física de la continuidad, no es un tema bastante limitado, y justamente muchos de los procesos de expansión que tanto los residenciales como los logísticos u otros que están dando hoy día, o de desarrollo en los territorios, hacen que uno podría pensar una ciudad también mucho más dispersa, y no necesariamente por eso condenable, sino si cumpliera con algunos, en otros términos innovadores, con algunos principios también, que podrá localizarse fuera del Sproul, pero seguramente siendo la lógica como por insularidades o por sillas, es decir, por elementos concentrados, que ahí también compartimos lo que planteaba Salvador, es decir, la idea de cierta compactación para bajar costos.
Si hay un matiz que es interesante y que habrá que ver en algunos estudios de economía urbana, lo que hay una diferencia notoria es que es la incidencia del porcentaje del suelo, o sea, la relación entre el costo del suelo hoy y el costo del conjunto hoy de un conjunto de desarrollo habitacional que según uno maneja más, pero lo que sí sabemos en los segmentos medios o de promoción privada, hoy puede incidir entre un 15 y un 25%. En el año 70 estaba incidiendo un 4 o un 5%, es decir, es un cambio sustantivo. Entonces, la idea ahí de concentración, aunque sea en términos de un territorio más amplio y disperso, parece ser una segunda clave importante. Concentración sobre, sí, ese gran territorio concebido como soporte, tomando ese concepto que el maestro de Edgardo en Holanda, Bracken, había planteado hace 4 décadas. Es decir, ahí uno puede pensar todo el territorio, no solo lo que es las áreas contiguas como soporte. Cuarta lógica, seguramente sobre el debate de los sistemas de saneamientos e infraestructuras alternativos. De cualquier manera, seguramente hay un campo grande de juego y el tema de cómo poder también operar con la naturaleza hoy en nuevos términos. A mí me parece que hay un tema que había sido también fuerte fuerte por defecto en la experiencia de los años 60 y 70. Por defecto, no fue un tema explícitamente planteado, salvo en algunos conjuntos. Y quinto, frente a un problema que planteaba de población, un tema que tenemos un bache también en facultad, es que para que la población crezca, los uruguayos vamos a tener que ser más eróticos, o como dice el presidente, que vengan coreanos o traer las nuevas colonias, pero digo, ¿no? Ese igual es un dato, mientras no se cumplan esas dos hipótesis. Sí. Con respecto a este tema, que es un tema que a mí me preocupa también, no es del erotismo, a veces lo tengo resuelto, el tema de si somos pocos o somos muchos. Durante mucho tiempo había como un entendido de que una de las grandes dificultades que tenía el Uruguay era ser pocos y viejos, y que, bueno, incluso en el discurso de Mujica eso está presente. Digo, tenemos que ser más, muchachos, a ver, pónganse un poco en la pila, o vamos a tener que fomentar la inmigración. Bueno, haciendo cualquiera de los escenarios posibles, con una reducción de la inmigración, porque recién ahora estamos empatando. O sea, recién ahora, con todos los retornos, estamos empatando entre los que se siguen yendo, porque se van a seguir yendo, y los que vuelven, con un moderado crecimiento demográfico y con una inmigración que ahora empieza a ser importante. Igual el escenario es que vamos a seguir siendo pocos. Y eso no le hace a la calidad del desarrollo humano que tenga el país. O sea, podemos ser pocos y tener una excelente calidad de desarrollo humano, o podemos ser muchos y tener un horrible desarrollo humano. Entonces creo que lo importante es que no va a haber una proyección catastrófica en cuanto a demanda de nuevo suelo urbano, suelo urbanizado. Salvo que estemos pensando en la segunda residencia, territorio turístico, pero son situaciones excepcionales. Pero digo, para las ciudades que hoy tenemos la posibilidad de albergar esta población, la que vamos a tener en 2050 y probablemente mucho más. Ese es un poco lo que quería. Sí. Y hay agregado, que vos realmente Salvador te acordás, cuando el japonés Hiroshi Hara había venido durante los primeros años, como 5 o 6 años, había hecho casi uruguayo, cuando le entregaron semi-uruguayo, cuando se le entregó ahí bajo tu decanato, me acuerdo en ese momento se le entregó creo que ya estabas decano, creo que un reconocimiento o algo, y cuando agradeció, hizo un comentario que era justamente en ese sentido lo que vos decís, de que decía que porque se planteó el problema de nuevo con lógica uruguaya, de crecimiento, esto, lo otro, que son algunos debates que había formulado él en sus talleres, en los seminarios de Montevideo. Y en ese momento comentó que él, al revés, veía que el gran activo del Uruguay era el bajo crecimiento, es decir, que eso le iba a permitir mantener, si las políticas ambientales o las prácticas ambientales fueran mejores, mantener justamente una matriz bastante adecuada. Pero bueno, ahí están los temas abiertos. Medio como bomba. Y sí, las características de población que no crece, población vieja,
y 95% de población urbana en este país. Sí, la traza de urbanización es muy fuerte. Entonces todos los elementos concurrentes un poco esta historia, bueno, sigue esto expandiéndose, hay fundamentos para darle más seguida. Y un poco relacionado a la pregunta o al comentario que se ha hecho, me surge la espontaneidad de preguntarme cómo hacer estos talleres de diseño, pero sería una oportunidad histórica de un dato que me acabo de enterar ayer, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Los trabajadores de COEP, una bien conocida cooperativa de transporte, no sé exactamente cuántas hectáreas tienen, sobre la calle Rousseau, decidieron, en vez de construir su cooperativa ahí cerca del lugar de trabajo, venderlo, porque querían irse a Ciudad de la Costa a hacer su cooperativa. Es una historia fantástica de decisión cultural y es una oportunidad histórica a que algunos de estos talleres acá tomen esas manzanas y demuestre que con diseño puede ser perfectamente posible el desarrollo de un conjunto habitacional de tipo colectivo, como quieran encarar los que son los directores del taller acá, y demostrar que justamente esa opción es no solo válida para producir un conjunto habitacional más que aceptable, sino que la ciudad terminaría ganando. Ven ustedes, estamos tratando de entendernos, por ahí anda Silvia Montero y también Damián, en hacer un documental sobre las grandes transformaciones del conurbano. Y una de las áreas que tenemos muy pensadas en ilustrar esas transformaciones es el trasiego de balneario a ciudad satélite que tiene Ciudad de la Costa hoy. ¿Qué es lo que es más notable físicamente allí? La introducción de una infraestructura que llega después de muchos años a un costo imponente, porque hay que ponerla después que el suelo está ocupado, y con un préstamo internacional que estamos pagando todos. Todos pagamos esa infraestructura urbana de un pedazo de ciudad que fue balneario y que ahora es barrio satélite de Montevideo. Y que ahí está en constante y sonante lo que significa urbanizar bajo ese ritmo y de esa forma. Lo que pasa es que como son otros tiempos y se pasan la responsabilidad de un lado al otro, nunca se ponen esos números juntos, como para seguir adelantando entonces la casa con el parrillero en la Ciudad de la Costa. Una nota, también se podría pensar en el proyecto Hacer Bomba, un proyecto bomba en la ciudad, ese proyecto de cohete en la Ciudad de la Costa como proyecto innovador. ¿Alguna otra intervención por allí? Quería preguntar sobre la visión como de la arquitectura de los proyectos cooperativos en la ciudad, de visualizarlo como un recurso, no sé si existe como la inquietud por ese lado, de no plantear que el movimiento cooperativo, si bien históricamente hay como la reflexión que ya se dio, que no voy a repetir, pero en realidad se vincula como a determinados sectores obreros, me parece que hay como un recurso, una posibilidad de pensar en el sistema cooperativo como aporte y recurso, no para sectores determinados de la población en cuanto a su nivel económico. O sea, me parece que está bueno, no sé, asociarlo a la ciudad como un recurso, que si hay gente que tiene mucha plata y quiere hacer una cooperativa, también existe la posibilidad de que ese recurso haga ciudad de otra manera diferente. Un poco para romper con el, no sé, me parece a mí como con el prejuicio ese de que casi que la cooperativa o el sistema cooperativo es como una última opción, y si hay gente que tiene plata tiene que venir el inversor a hacer de la casa. En realidad, por ahí hay como grupos o asociaciones de nivel medio que se pueden valorar a la hora de generar un proyecto, y seguramente habilite algunas reflexiones como desde el propio proyecto que vean eso como un recurso de y de hecho seguramente si afináramos algunas experiencias cooperativas que hubieron, muy pocas sobre la costa,
en los años 70, algunos conjuntos dentro de la lógica parcelaria que comentábamos, en realidad eran más bien ese segmento, un segmento medio con posibilidad de crecimiento, y que en realidad hicieron ahí adoptaron más el modelo asociativo. Seguramente podían haber incluso quizás accedido al mercado de la época, ¿no? Sí, estamos ya en hora de ir cortando esta mesa y haciendo una pausa para dar paso a la segunda mesa. Complemento a este último que decía allí el compañero. Hoy Diego decía al principio de su exposición que si uno mira en el Google Earth de lo que se busca o de lo que se conoce de la arquitectura o de la producción en el Uruguay, aparece por lejos en las referencias internacionales Dieste y el cooperativismo. Y yo les puedo decir que estando trabajando en la unidad de vivienda, que estamos próximos a estos temas y recibiendo casi con mucha frecuencia gente de muchos lugares que vienen a ver la experiencia del cooperativismo, dentro de la experiencia del cooperativismo de vivienda vienen a ver el sistema de propiedad colectiva. Es decir, hay una cosa que le llama muchísimo la atención y que por allí hay también una de las claves del sistema cooperativo que explica muchas cosas que hoy de repente son difíciles de explicar. Por ejemplo, el mantenimiento impresionante que tienen conjuntos que tienen 50 años de construidos y que parece que hicieran 4 o 5 años que están construidos. Hay una clave por ahí que tiene que ver con la gestión colectiva de lo edificado, que no es menor, y que no debería ser minimizada. Mucha de esta gente viene a ver ese fenómeno como un fenómeno extraño que difícilmente está recogido en legislaciones de otros países, pero que no debería ser dejado de lado a la hora de reflexionar sobre alternativas, posibilidades y cosas que permiten esa forma de propiedad, un sistema de propiedad que está presente allí. Yo quisiera ir redondeando un poco, se dijeron muchas cosas acá, tengo señalizadas algunas son coincidentes, hay una línea como que atraviesa ahí. Diego al principio habló unas cuantas cosas en una especie de caneo histórico del proceso de construcción del sistema cooperativo. Me quedo con algunas cosas que me parecen que deberían anotarse. La idea de esta mesa también es que la gran mayoría de los que están acá son estudiantes de grado, van a ser integrantes de los grupos del proyecto y que tomen nota de las cosas que se están diciendo acá. Es fundamental en el sentido de lo que decíamos un poco también hoy, ¿no? Aspiramos a construir hipótesis del proyecto, hipótesis del trabajo, a partir de muchas de las cosas que se plantearon acá con mucha certeza, sin duda. Diego, por ejemplo, planteaba cuestiones como la libertad experimental, decía él, que primó en gran parte de los equipos que se plantearon un poco el desafío de la alternativa, y que estaba presente en lo que se planteó en aquella época, ¿no? Eso lo voy a unir con algo que dijo después hacia el final, o Edgardo, por ejemplo, hizo un poco centro en parte de su exposición en la importancia de la saturación urbana, cómo se puede ligar un poco estas cuestiones con lo costoso que es justamente la ciudad que se expande y quién paga en realidad esos costos a punto de partida de una crítica fuerte a cosas que pueden estar sucediendo hoy. En esa misma dirección, Salvador vuelve a plantear, un poco en la línea de lo que planteó Diego al principio, de recuperar la audacia. Esa es una cuestión que lo plantea con mucha fuerza, pero también de que a partir de cierto anquilosamiento y de cierta falta de visión en ese sentido, se cometieron errores muy grandes, no hace muchos años, que hoy estamos pagando fuertemente, ¿no? Que hace falta una articulación más grande entre los actores. Y creo que quiso decir, yo lo noté de esa manera cuando dio el ejemplo de este propio edificio que estamos acá, que estamos necesitando como nuevas concepciones programáticas. Y en eso está asociada la vivienda y otras muchas cosas más. Quizá una nueva forma de ver el tema de la vivienda social y de la vivienda social.
Y bueno, justamente a punto de partida y ligándolo con lo que planteaba Edgardo hoy, casi al final, a partir de la pregunta de Valeria, Diego plantea si en realidad esa cuestión de la ciudad concentrada, o como plantea Salvador, de que en realidad la concentración es como una condición para una forma de convivencia, que va más allá de la resolución y el aprovechamiento del suelo, va mucho más allá que eso, pero a su vez Diego plantea si la ciudad, esa ciudad más a partir de una cierta dispersión o de insularidades, no es también una ciudad del siglo XXI que de hecho está tapizando el territorio y el conurbano, y es un dato que hay que trabajar con él también desde el proyecto, ¿verdad? A mí me parece que estos pueden ser algunos puntos, entre muchos otros que por lo menos Soto me nota, que recojo de lo que se planteó acá. Si no hay más preguntas, vamos a hacer una pausita breve y darle lugar a la otra mesa, que esperamos que sea tan jugosa como esta. Y por allá hay Luis. Tendría muchas cosas para decir en base a todo lo que se hizo en la mesa. No. A ver, no hicimos los números como para poder decir es exactamente así, pero aproximadamente, seguramente, práctico del uruguayo, es decir, de la vivienda apareada, jardín al frente, el fondo con parrillero, extensión ilimitada, eventualmente un dúplex, si la cosa da, y dejarla por ahí, ¿no? Porque así no entramos ni en 4 Montevideo, esa es la verdad, ¿no? Y además todavía cuando tenemos familias que son más chicas, hogares unipersonales, hogares monoparentales, es decir, él estaba hablando del tema programático. Bueno, ¿cómo hacemos convivir diferentes generaciones y familias que no son las familias del papá, la mamá y los 2 nenes que se terminaron, ¿no? ¿Cómo vinculamos la relación, el trabajo a domicilio con la vivienda, con esa forma diferente de organización familiar? Bueno, ¿y cómo nos vinculamos con la cotidianidad? Porque la gracia de desarrollar un conjunto de vivienda sindical en Barros Blancos, fantástico, pero después hay que tomarse un ómnibus para ir a laburar a donde se labura, ¿no? Y hay que atravesar el barro, y hay que atravesar la lluvia, un día como hoy. Entonces, ¿cuál es la gracia? Mucha vivienda sindical, mucha industrialización y calidad ambiental y todo lo que se quiera, y después un saneamiento alternativo que nadie lo mantiene, ¿no? Porque es así. Porque a los pocos meses, bueno, se rompen ¿cómo se llama? Las bombas, se rompen las cámaras para que, bueno, salga todo como salga, crudo, ¿no?